Bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos otra semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. La localidad alicantina de Moraira albergó el Moraira Sub Games, un evento organizado por el Club Deportivo Central de Sub, donde se disputó la prueba de la modalidad Beach Race, puntuable para la Copa de España. Triunfo de Yanire González Echevarri en el Junior Pro celebrado en Galicia. Su hermana Anete, con un quinto puesto, se lleva el título de campeona de Europa de la categoría. ¡Enhorabuena, chicas! La Gravier estuvo bombeando durante todo el día con Jeremy Flores, Leo Fioravanti, Mike Favery y Aritz Aramburu, que coincidieron en el agua para hacer juntos magia en los buenos tubos franceses. El surfista portugués Miguel Blanco se pasa casi toda la temporada viajando por el mundo y en esta ocasión nos muestra desde su propia perspectiva un divertido baño en su casa, Ericeira. Ben Gravi es uno de los habituales aquí en Flash Surfing y en esta ocasión por su viaje a New Jersey, en la costa este de los Estados Unidos, donde aprovechó las olas generadas previas al paso del huracán Lee. Coolangatta es un distrito de la Gold Coast al sur del estado de Queensland, en Australia. Aquí Aisher Pacey y Mackenzie Bowden disfrutan de sus olas con tablas de diseño retro y twin fins. Filmado por Gabriel Boyne, The Maldives Experience es un resumen del viaje de una semana de duración del surfista francés Kilian Guerin, disfrutando de olas excelentes y el agua a 28 grados. La WSL ha publicado el calendario de las pruebas para el 2024 y entre ellas no estará el Open G-Bay, un clásico del Championship Tour donde el 11 veces campeón del mundo Kelly Slater ha logrado 4 victorias. Los hawaianos Kaniela Stewart y Sofía Culhane fueron los ganadores del Surf City El Salvador Longboard Classic, tercera y última prueba del Longboard World Tour previa a las finales a celebrar en Malibú. Con esta última noticia nos despedimos. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.